Buenas amigos, este va a ser el primero de una serie de vídeos en el que os voy a explicar cómo montar vuestro propio sistema de almacenamiento de energía para aprovechar paneles solares o horas más económicas del día, etcétera, ¿no? Para ahorrar un pico en la factura de la luz y ser más ecológicos, porque estaremos aplanando la curva de demanda de la energía en España de forma que no haya que recurrir a combustibles fósiles como el gas, ¿no? Entonces, en este primer vídeo os voy a explicar cómo montaros vuestra propia batería de LiFePO de 6,5 kilovatios o de lo que estiméis, porque por ejemplo con esta de 6,5 kilovatios que podéis ver aquí, la diferencia del coste con respecto a una batería comercial es impresionante. Te puedes ahorrar hasta 5 veces su coste, unos 2.500 euros en una de 6,5 kilovatios. Y no es demasiado complicado, como vais a poder ver en este vídeo, el montar vuestra propia batería. Si queréis, sin más dilación, voy a explicaros cómo. En este vídeo, como os comentaba, os voy a explicar cómo montar una batería de LiFePO 4, que es bastante sencillo de montar a partir de celdas prismáticas. Hoy en día hay algunos profesionales que todavía recomiendan por precio utilizarlas de plomo para el almacenamiento de energía, pero ya no es rentable. Han bajado tanto los precios que para nada recomiendo utilizar de plomo gel, que lo único que son de plomo con un electrolito denso que alarga su vida, pero al final tiene una vida útil muy corta y al final salen más caras a la larga que las del LiFePO. Las del LiFePO, daos cuenta de que cargándolas entre un 20 y un 80% puedes admitir hasta 10.000 recargas. Y descargándolas del todo, mínimo de 2.000 recargas. Y si ya no las recargas a tope, sino que andas ahí jugando entre un 20, un 30 y un 80-90%, las recargas se multiplican. Y la durabilidad puede llegar a ser hasta 20 años bien conservadas, bien cuidadas y demás. Pero bueno, estimamos una vida útil de unos 10-15 años como mucho normalmente. Aunque a partir de ese tiempo todavía sigan conservando cierta capacidad, igual se ha disminuido bastante, un 30 o un 40%. Entonces depende también de la temperatura y de otros factores, la calidad de la batería y demás. Pero teniendo en cuenta que ya a partir, si durando 2.000 recargas en muchos casos ya sale rentable, daros cuenta de que con la energía solar va a haber una excesiva oferta de energía en las horas solares, por lo que ya hay países que están exigiendo instalar baterías para que la red se estabilice y se allane la curva, como estaba comentando, ¿no? Que no haya picos de coste en las horas de más demanda y menos producción, como pasa aquí en España, que ya empieza a ser la hora más cara, empieza a ser entre las 12 y la 2 de la mañana, cuando los coches eléctricos empiezan a enchufarse en masa y la producción solar ya no existe, hay poca producción, hay todavía algo de demanda residencial y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo vamos a montar las celdas prismáticas. Como veis aquí, yo lo que he hecho es unir las baterías en dos paquetes para que sean manejables con una cinta de doble cara, de forma que esa cinta también separa un poco las baterías, dejando algo de margen a que con el tiempo se puedan hinchar un poco, porque al final con el uso y los daños internos tienden a hincharse un poco, sobre todo cuando están muy dañadas ya. Entonces, pues para dejarle un poco más de vida útil y que no revienten, no tengan espacio de dilatación. Pero bueno, eso ya sería muy al final de la vida útil. ¿Por qué celdas prismáticas? Como vais a ver, tienen todas las ventajas. Al ser manejables y de alta capacidad, con un precio cada vez más bajo, de hecho, con respecto al año pasado, casi están a la mitad de precio. Tiene muchas ventajas este formato. ¿Por qué? Porque no tienes que poner ninguna celda en paralelo. Pones una de 300 amperios, 100 amperios
200, lo que necesites, una sola celda, o sea, una sola batería por celda. No hay trasvases de energía entre baterías, no se dañan entre sí. Es fácilmente ampliable y reparable, ya que las celdas que estén dañadas se pueden chequear fácilmente y si fuera necesario sustituir alguna de ellas por una de similar capacidad. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tras 15 años de uso, una de las celdas está totalmente dañada o ha tenido un fallo de fabricación y se ha dañado, se ha estropeado mucho antes que las demás. Imaginemos que de los 150 amperios que tenía originalmente ahora le queda 120, pues simplemente constituimos esa que está totalmente dañada, que ya no tiene, igual tiene 30, 40 o lo que tenga, la cambiamos por otra de 120 y no nos importa, no nos va a importar para nada si, como no hay ninguna celda en paralelo, no nos importa más que la capacidad. La potencia también un poco, pero normalmente lo que vamos a demandar es 1C o menos, es decir, no vamos a demandar una potencia muy alta porque la capacidad ya nos va a dar esa potencia. Normalmente una descarga de 1C, es decir, a la velocidad de la capacidad, es decir, una descarga total en una hora es lo que te permite una del IFEPO, la más económica incluso. Entonces, simplemente con cambiar esa celda con otra de la misma capacidad que el resto o similar, vas a mantener. Luego le igualas por encima al tope, es decir, a 3,6 voltios, igual, todas igualadas. Ya tienes de nuevo una batería que te va a durar hasta el fin de la vida de todas las baterías. Montar una batería es bastante sencillo. Hay que buscar el BMS adecuado, este es de 100 amperios, que yo estimo que será suficiente. Aunque igual me queda un poco corto, ya veremos cuando esté funcionando. Y disculpadme la voz porque estoy bastante acatarrado y no espero que se me entienda. Entonces, es ir conectando desde el negativo, es decir, seguir este orden, el negativo al negativo. Luego el siguiente positivo al primer positivo, el siguiente positivo al siguiente positivo, que sería en este lado. O sea, positivo, 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 positivo y demás. O sea, hasta que lleguemos a los 15 cables que tiene. Bueno, en este caso son 14 más el negativo, que son 15. Viene a controlar la carga de cada celda. De forma que si alguna celda de estas sale del rango de voltaje, corta la corriente tanto por arriba como por abajo. Es al final pues es la protección de la batería. Es lo más importante para proteger la batería. Es un interruptor que corta la corriente en el negativo en cuanto los valores de alguna de las celdas salen fuera de lo seguro o de lo que tengamos configurado, porque también podemos marcar unos límites diferentes a los que vienen de fábrica. Si queremos proteger más la batería por debajo o por encima, bueno, no tiene mucho sentido por encima, pero bueno, es otra posibilidad. Entonces, vamos colocando lo que son las petinas. Mucho ojo de no equivocarse y juntar dos baterías de forma que, vamos, eso va a pegaros un petardazo que igual sale ardiendo la pletina o algo. Así que mucho ojo, ir siempre colocando, o sea, primero las primeras y luego ya a continuación todas seguidas, excepto aquí que como voy a hacerlo en dos módulos para que sea más transportable y más práctico. Entonces, en este caso, aquí hay una unión con un cable adecuado de 10 milímetros y bueno, vamos a ir colocando todo. Voy a ir dejando el derecho para ir colocando los puertos de control que vamos a seguir colocando. Vamos a coger el siguiente cable. Y vamos apretando.
Tiene que tener un par de apriete suficiente para que haga buen contacto. Eso está claro. Si no, se va a sobrecalentar y va a dar problemas. Este ya está apretado. Este creo que también. Este también. Este también. Este también. Comprobamos. Vale. Este vamos a aflojar un poco para colocarla mejor. Sí. Ya apretó. Y según gira, apretamos. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente cable sería este. Tengo ya con los terminales colocados. En este caso, pues son bastante grandes para el cable que es, pero he tenido que apretar bien y soldar para que no se mueva porque es tan fino que no queda bien apretado, y con un poco de estaño ya nos aseguramos el contacto. Antes de conectarlo al BMS, yo lo voy a comprobar cada punto en lo que es aquí. Con el tester voy a comprobar que van a más, que no hay ningún error. Vale. Siguiente cable. Son de métrica 10. Esto, como tiene que venir aquí, luego nos va a sobrar algo de cable, pero bueno, nos enrollaremos. Vamos a enrollar a ver qué tal queda. Vale. Ahora ya pasamos a la siguiente. Estos los voy a apretar al final y voy a hacer pruebas, pero claro, estos son para soltar y colocar la batería en su sitio y luego ya no solo. Otro detalle, estos de este lado voy a hacerlos con un conector para no tener que llevar las dos baterías juntas, porque es un poco. Aquí voy a ponerles un conector, voy a ponerlos a la medida. Bueno, igual no, les pongo directamente un conector que pueda conectar, desenchufar y enchufar. Entonces se complica un poco la cosa, pero es como hay que hacerlo. Mientras vamos a dejar equilibrando este equilibrador activo. Mientras vamos a dejar equilibrando este equilibrador activo. Otra ventaja es que es modular, es decir, si por el tamaño, como veis aquí, no puedes manejar una celda, o sea, una batería de 300 amperios cada celda, 16 unidades, en la ubicación en las que las coloques las vas a colocar conectadas por sus pletinas, pero puedes también colocar alguna de ellas conectada con un cable del grosor adecuado en otra, es decir, repartir los módulos, yo que sé, una de 16 en 4 módulos de 4,
de 300 amperios cada celda, tendríamos 15 kilovatios en 16 celdas de 300 amperios cada una y 3,2 voltios nominales. Y como no vamos a poderlas colocar en el mismo sitio, podemos poner 4, un cable que vaya al siguiente, otras 4 y después encima otras 4 y así podemos distribuir los módulos, ¿verdad? Y no hay que preocuparse de que cada una de las celdas tenga una buena conexión entre las paralelas, como nos pasaba con múltiples baterías redondas, que tienes que asegurarte de que todas entregan lo mismo, que todas tienen una conexión perfecta, para que no esté trabajando una de las baterías más que el resto de la misma celda. Entonces, esta es otra de las ventajas. Otra de las ventajas del planteamiento con celdas prismáticas es que podemos buscar un lugar de almacenamiento de todas estas celdas que sea fresco y no vamos a necesitar ventilación adicional, porque la misma celda, al estar al aire, por sin ninguna caja cerrada ni nada, se va a refrescar bastante bien. Eso sí, hay que buscar un lugar fresco y seco para que la batería dure mucho, porque lo ideal es que trabaje entre 15 y 20 grados de temperatura, ni más ni menos. Y luego el tema de la cantidad de baterías en serie. Para almacenamiento de energía yo recomiendo que utilicéis el formato de 52 voltios, es decir, 16 celdas en serie del IFEPO4. ¿Por qué? Porque a los 52 voltios está un poco ahí en el límite por normativas y por la realidad, porque se han comprobado que hasta 52 voltios o 50 más bien es seguro para la piel, es decir, puedes tocar los bornes directamente con las manos secas y no te va a pegar un latigazo ni te va a hacer nada. Igual, como mucho, vas a notar un breve cosquilleo, un ligero cosquilleo si aprietas fuerte, si aumentas la conductividad de tu piel, pero normalmente es bastante seguro. Este voltaje es bastante seguro. Y cuanto más voltaje, ya sabéis que menos sección de cable, menos costes de configuración, mejor rendimiento va a tener el equipo, y además, al trabajar con un voltaje lo más alto posible, vamos a reducir los costes de conversión, es decir, el coste de los equipos de inversión, de transformación y demás, porque cuanto más cerca esté del voltaje con el que trabaja la corriente alterna, que son 230 voltios en España, al final el salto entre voltajes es menor y el cobre que tienen que emplear en los devanados y en la transformación, por ejemplo en Victron, es mucho más económico un equipo de 70 amperios hora que trabaja a 52 voltios que uno de 70 amperios hora de 70 no, el equivalente en 12 voltios que tendrías que subir pues igual a 200 amperios hora, y es una barbaridad de cobre eso. Entonces los costes, cuanto más bajo el voltaje, se disparan cuando tienes que subirlo a 230 o a corriente alterna y demás, ¿no? Entonces esas son mis recomendaciones y como vais a ver se aplican en esta batería que he configurado para almacenamiento energético con Victron.